vi que creo que entrevistaste, creo que a profesionales de la salud, Mm, creo que entrevistaste, no sé si maestros. Cuéntame un mm. poco más sobre eso. Coincido 100% en lo que decís, inclusive acá desde la Argentina, con la gran y hermosa comunidad venezolana que tenemos. Durante los primeros días de cobertura, donde Carolina, inclusive a lo largo de distintos testimonios, hablaba con personas que decían, cobro 3 4 dólares al mes, 130 bolívares, que es el salario básico y mínimo. Muchísima gente acá que por ahí no está al tanto de la realidad venezolana, dice, pero ¿cómo viven con 3 4 dólares y un pancho o un perro caliente o una gaseosa, un refresco sale 2 dólares, ¿no? Y fue parte del desafío también, ¿no? Escuchar esos testimonios y entender cómo es que lamentablemente viven. Efectivamente, mira, algunos ejemplos. Me acuerdo de personas que ganan el salario mínimo de 3 4 dólares si eran profesores universitarios, odontólogos, Ah, médicos generales, personas que viajan 5 horas por día desde su casa hasta llegar al puesto de trabajo, en algunos casos hospitales, 2 horas y media de ida y 2 horas y media de regreso por 4 dólares al mes. Personal de ministerios, no voy a decir el ministerio también para preservar su identidad, pero después de una cobertura, de una salida en vivo, por ejemplo, había una mujer que me estaba escuchando con mucha atención, terminamos la salida, se me acerca y sabe que yo trabajo en un ministerio importante de Venezuela y cobro 4 dólares. La verdad que no estoy de acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, pero lo tuve que votar en las elecciones. Y le digo, ¿por qué me dice esto? Dice, bueno, tanto a mí como a todos mis compañeros y a gran parte de los empleados públicos, nos dijeron que teníamos que sacarnos una foto selfie al momento de la votación para mostrarla en la semana posterior cuando volviéramos al trabajo. Si no lo hacíamos, no solo nos iban a echar del trabajo, porque yo le decía, bueno, ¿cómo vive con 4 dólares? Y me decía, bueno, soy empleada doméstica, trabajo limpiando casas, básicamente, y además soy artista. Con esas tres cosas llevo a comer lo indispensable. Digo, bueno, y no podés dejar tu trabajo de empleado público si ganás solo 3 4 meses al mes. Me dice, ¿sabe lo que pasa también? Si yo dejo eso, nos amenazaron con que inclusive nos iban a sacar los bonos que nos da el propio Estado y me iba a sacar también las bolsas de comida, los bolsones de comida, que en muchos casos ni siquiera llega a ser comida, ¿no? Porque son puro carbohidratos y no hay proteínas ni alimentos claro. reales. Pero como para dimensionar también la situación en la que vive millones de venezolanos. Y uno dice, bueno, ¿cómo viven con 3 4 dólares? Que era mi pregunta cada vez que me decían, bueno, ¿cómo hace para vivir así? Algunos me decían, bueno, mi pareja gana 200 o 300 dólares y con eso nos alcanza para comer, lo básico. Claro. Otros me decían, vivo con lo mínimo por esta asistencia del Estado. Básicamente es comer de la mano del Estado. Pero otro testimonio me marcó muy fuerte y fue el de una jubilada que no tiene casa, trabaja como encargada de un edificio en el centro de Caracas y me dijo, mire, en mi caso yo tengo 2 comidas al día. Si desayuno y almuerzo no ceno, si desayuno y ceno no almuerzo, o si almuerzo y meriendo, después no desayuno. Tener que elegir literalmente entre las comidas del día para llegar con el mínimo hambre disponible o con el mínimo hambre posible a la noche para sobrevivir. Y la palabra sobrevivir es algo que nos encontramos con un montón de testimonios, ¿no? Y de eso se termina tratando, ¿no? De sobrevivir en esta situación y en este contexto totalmente deplorable para millones de personas que, de vuelta, en algunos casos eran situaciones desgarradoras, ¿no? Con una emoción a flor de piel que a la tercera pregunta o al tercer intercambio ya uno veía cómo se le llenaban los ojos de lágrimas y la respuesta cuando uno le preguntaba, ¿te noto emocionado? Es, no estoy emocionado, estoy dolido porque me duele esta Venezuela y vos mejor que nadie y todos los que nos están viendo saben cómo los Claro. venezolanos aman a Venezuela y lo que quieren es verla bien y esta situación es claramente todo lo contrario a lo que todos los venezolanos y nosotros mismos también queremos de la propia Venezuela. Sí, eso que comentas es básicamente la advertencia que nosotros tratamos un poco de darle a la gente, no solo, sí, digamos, en nuestra región, pero también en Estados Unidos y en otros países,
cuando el gobierno se quiere hacer amo y señor de la vida de los ciudadanos y de cierta forma te tienen controlado con la comida. Y eso es básicamente lo que está Tal, pasando en Venezuela. tal cual. Eh, Gonzalo, yo sé que todo esto pasa, yo sé que pasa todos los días, yo lo vi todos los días, pero todavía que me lo cuentes otra vez, tú que acabas de estar allá, todavía me mueve porque me llena de impotencia que esto siga pasando y me llena el triple de impotencia que todavía haya personas tratando de lavar esto. O sea, em, cambiar más tema porque en realidad el tema No, no, es que me toca. realmente es tremendo, es tremendo. Y te puedo asegurar que contagia también, bueno, ahora lo que te sucede a vos y contagia, ¿no? Esa sensación de impotencia creo que es, ¿no? Es de decir, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué hay que sufrir esto? ¿Por qué tenemos que pasar por qué hay gente que lo justifica o por qué hay gente que no hace nada, ¿no? Por cómo es que el mundo ve esto, el helicoide inclusive. Estamos en la puerta del helicoide y yo decía, ¿cómo puede ser que acá hay, no sé, 200, 300 mil personas que están siendo torturadas? Freddy Superlano, por ejemplo, ahora que está allí, y que el mundo no haga nada, ¿no? Que no haya una presión, que haya algo para solucionar esta situación o Y sabes qué intentar. es lo más, de las cosas más sádicas de todo esto, que el ICOIDE se suponía que debía ser una especie de centro cultural, una especie de centro Tal de cual. comercio, y el chavismo lo convirtió en un centro de tortura. O sea, para que la gente en la comunidad internacional, muchas de las cosas que yo hago y digo y muestro sobre mi país lo hago con la intención de que la gente en el exterior entienda lo que pasa en Venezuela. Bien, Y afortunadamente me sigue mucha gente de afuera, porque yo sé que la gente en mi país sabe muy bien lo que pasa, pero quiero que la gente dimensione. Si quieren, busquen en Google el helicoide en Venezuela para que vean que es una infraestructura gigantesca imponente. y bien de avanzada, porque la gente no lo sabe, pero el helicoide es una construcción de hace décadas, de mitad del siglo anterior, y se suponía que debía ser un punto de encuentro para los venezolanos y el chavismo lo convirtió en una cárcel de torturas. Es más digamos, de todo este museo de horrores que ha hecho el chavismo con nuestro país. Gonzalo, una pregunta que quiero hacerte antes de que terminemos. Esto, evidentemente, eh, quizás es un poco más, no sé si tuviste la oportunidad de conversar en anonimato, ¿no? Con miembros de fuerzas de seguridad del régimen, militares, policías, no lo sé. Mira, la realidad es que una de las precauciones que tuvimos y que nos recomendaron fue evitar lo más que pudiésemos el contacto con estas fuerzas de la seguridad. De todos modos, a lo que voy con esto es que no lo buscábamos directamente, pero en algunos casos sí nos terminamos acercando. Y a ver, ahí hay algo claro y concreto. Lo que le pasa a, diría yo, el 95% de la población venezolana, porque el otro 5% son los enchufados y aquellos funcionarios o las familias que tienen una connivencia total con el negocio del chavismo y que no hacen más que enriquecerse a costas de la pobreza que lamentablemente obligan a tener al resto de la población, es que las propias fuerzas de seguridad también son presas de la situación venezolana, ¿no?